Ya son las 9 de la mañana con 9 minutos. ¿Qué les parece si saludamos a quienes ya están instalados acá en nuestro estudio para poder desarrollar el panel del día de hoy? Saludamos de inmediato a Lorena Meneses, exsecretaria general de Convergencia Social y actual delegada nacional del Comité Central del Frente Amplio. Lorena, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar acá. Lo mismo que a Jorge Acosta, director del Programa de Salud y Bioética del Instituto Res Pública. También, Jorge, bienvenido. Muy buenos días, Rodrigo, Lorena y a todos nuestros amigos de Radio Usach. Vamos a ir de inmediato a plantear los temas del día de hoy, quedarnos con este debate que sí se sigue dando en torno a las elecciones en Venezuela y las posturas que se han estado tomando por parte de distintos representantes del oficialismo. De partida hablamos un poquito de los planteamientos hechos por el diputado Winter, lo hizo en una conversación con Cooperativa el día de ayer, donde entre otras cosas señaló que sería un error que el presidente Boric ceda ante quienes le piden reconocer un triunfo de Edmundo González Urrutia en Venezuela, a pesar de que a su juicio Nicolás Maduro perdió la reelección. Ahí trajo a colación, por ejemplo, las posturas que se han tomado en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, dice el diputado tuvo que aclarar que no está reconociendo a Edmundo González como presidente porque eso tiene implicancias jurídicas que son muy complejas, y ya vimos que cuando eso se hizo en muchos países, entre otros Chile, con Juan Guaidó, se produjo otra ola migratoria por ese y otros factores. Creo que el presidente tiene que ser cauto y actuar en conjunto con la comunidad internacional para una transición pactada. Lectura que se ha estado haciendo además respecto a la postura que ha asumido el presidente en las últimas horas. Recordemos que estuvo de visita oficial el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y frente a ello el presidente ha estado evitando referirse a esta temática. Desde el oficialismo han dicho que no habría querido entorpecer la mediación ni encender los ánimos en sus filas. Eso estaría respondiendo entonces a la posición que se ha tomado. Para además acompañar este escenario, quería también citar de que en Argentina también se está haciendo una suerte de giro y ahora se dice que no están en condiciones de proclamar a ningún ganador en Venezuela. Es parte de lo que se hizo también desde la perspectiva de la Cancillería argentina. Dejo estos elementos sobre la mesa para poder ya entrar en la conversación e ir analizando y valorando las posiciones que se han tomado como Estado en esta situación en Venezuela y a la expectativa, como decíamos, de esta mediación que al parecer se estaría dando con Venezuela, con Colombia, con México y también con Brasil. Lorena, parto contigo. Sí, bueno, yo comparto absolutamente las declaraciones del diputado Winter, digamos, o sea, tanto es así que Argentina está empezando un poco como a recular respecto de lo que manifestó proclamando este presidente electo, digamos, porque básicamente, independiente de que efectivamente creo que las elecciones en Venezuela, mientras no se transparenten y se puedan entregar antecedentes concretos de que haya ganado Maduro o no, efectivamente que un país extranjero empiece a hacer declaraciones respecto de quién es el presidente puede generar un conflicto no solamente dentro del país, sino que también las repercusiones que puede traer a nivel regional. Hoy día vemos cómo se está especulando de esta posible nueva ola migratoria, que efectivamente si no hay una transición para aquello, va a afectar a los países que estamos recibiendo permanentemente la migración venezolana. Y también comparto absolutamente de que hacerlo no solamente va a generar tensiones en la región, sino que en la tensión interna que en definitiva pueda dar un derramamiento de sangre aún mayor. Ya tenemos 24 personas fallecidas y por lo tanto intervenir desde fuera creo que no es lo correcto y no es lo que debiera suceder. Jorge, voy contigo. Quería también traer a colación unas declaraciones que hizo el diputado Raúl Soto en conversación con Línea 1 recién en el programa que nos antecede, efectivamente por una posible declaración de victoria de González en Venezuela. Él dijo no le corresponde a Chile declarar presidente a quien ganó, pero sí hizo ahí el matiz, establecer cuál es su posición respecto a la voluntad soberana del pueblo que se expresó en las urnas. Quería también incorporar esa declaración que tuvimos el día de hoy en Línea 1. Jorge, te escucho y también analizar un poco si desde la última vez que estuviste con nosotros ha ido variando la posición. Me acuerdo que tú fuiste ahí enfático en decir que había que reconocer el triunfo de González. ¿Cuál es la visión que tienes ahora también a propósito de lo que ha estado pasando en estos días? A ver, yo no entiendo cómo
frente a esta situación pueden haber declaraciones como las de el diputado Winter, donde dice que no se puede reconocer en la victoria de Edmundo González. ¿Cuáles son los hechos que tenemos sobre la mesa? Los hechos que tenemos sobre la mesa es que una vez más, porque esto no es primera vez que sucede, una vez más es cuestionada la forma en que actúa la dictadura de Maduro en las elecciones. Ya pasó con Guaidó, pasó también con el candidato anterior. ¿Y qué es lo que hemos visto? Hemos visto que es un régimen que impidió que pudiera participar de la elección la representante de la oposición que eligió la propia oposición, impidiéndole inscribirse. Es un régimen que impidió que ingresaran veedores internacionales y solo le dio el paso a aquellos que creía que eran serviles al régimen. ¿Y qué es lo que vimos? Que incluso el Centro Carter dijo que eran elecciones que no cumplían los estándares democráticos y que no se podía corroborar lo que decía el oficialismo de que había ganado Maduro. Es un régimen que ha reprimido, que ha tenido presos políticos, que todos los días vemos en redes sociales cómo incluso frente a las cámaras detienen a disidentes. Es un régimen que ha asesinado a su pueblo. Hay más de una decena de personas que han sido asesinadas por el régimen. Es un régimen que expulsó a los diplomáticos de todos los países que cuestionaron su actuar, incluyendo Chile. Es un régimen que ha culpado a Chile de tener centros paramilitares para capacitar a venezolanos que fueran a hacer una revuelta. Es un régimen que además dice que aquí el culpable es WhatsApp y que hay que eliminar WhatsApp de Venezuela porque el culpable es WhatsApp. Es un régimen que al mismo tiempo ha cometido la impudicia de decir públicamente su fiscal nacional que van a perseguir a Edmundo González, el candidato presidencial que ganó las elecciones, y a María Corina Machado, la líder política de la oposición. Y frente a eso el gobierno, específicamente el canciller, ha dicho con todas sus letras que es una dictadura. El canciller de la República de Chile, Alberto Van Claveren, ha dicho que es una dictadura. Y el diputado Winter, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a apoyar una dictadura? ¿Va a apoyar la teoría de la dictadura? Aquí a todas luces, con la información que tenemos a la vista, luego de más de una semana, el gobierno no ha podido mostrar las actas. ¿Por qué? Porque sabe que van en contra de su posición. ¿Y quién las ha mostrado? La oposición, que hizo un sistema muy similar al que hizo la Concertación de Partidos de la Democracia en el año 88, que tenía un comando paralelo. ¿Se imaginan no hubiera sido al revés el 88? ¿Qué hubiera dicho Winter? Hubiera dicho, no, mira, esperemos, no podemos proclamar que ganó el no, en realidad esperemos qué dice el régimen. ¿Tú te imaginas a alguien como Winter diciendo una cosa así el año 88? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, frente a esta situación gravísima, en que se han violado los derechos humanos, en que se le ha torcido la mano a la democracia, en que se está oprimiendo a un pueblo como el pueblo venezolano, hay que ser durísimos y clarísimos. Uno, reconociendo la victoria de la oposición. Dos, no partir con ideas peregrinas como decir que hay que repetir la elección. Yo les digo, imagínense el 88 hubiesen dicho, no, o sea, que repitamos la elección. El factor de inquietud por migración, ¿cómo lo ves también? Por supuesto que es gravísimo, pero eso se produce en primer lugar por la irresponsabilidad de un gobierno de izquierda radical como el del socialismo del siglo XXI, que ha empobrecido a su pueblo y que lo ha obligado a migrar fuera del país. Entonces, empezar a decir que aquí el problema es que, mira, no le pongamos problemas a Maduro para que no llegue más inmigración, es no entender la causa del problema. Lo que hay que hacer es erradicar a ese gobierno dictatorial de donde está y devolverle a los ciudadanos, ¿cierto? Un gobierno democráticamente elegido como el que eligieron en las urnas hace 10 días atrás. Lorena, hay altos puntos que se establecen. Sí, yo puedo entender toda la argumentación que está dando Rodrigo. Sin embargo, también pongo la pregunta al revés. ¿Qué habría pasado efectivamente en el año 88 si los países de afuera, si hubiera sido al revés, precisamente, si se hubiera negado el triunfo del no? ¿Cómo habría sido la guerra civil que se podría haber establecido aquí dentro del país? Entonces, lo que estamos diciendo no es que que se esté validando la elección de Maduro, porque efectivamente creemos que no fue una elección, no fue reelecto Maduro, efectivamente no hay ninguna prueba hasta el momento que lo pueda demostrar. Sin embargo, estamos diciendo hay que ser cautos, porque nosotros no estamos dentro del país en este minuto. Por lo tanto, desde fuera, ¿qué puede hacer Chile?
Más bien creo que el llamado es que existan presidentes, tal como está haciendo Lula, como lo está haciendo López Obrador, el mismo presidente Boric, de que puedan ejercer una presión tal de que se pueda hacer una transición pactada, que es algo que se ha venido estableciendo ya, porque no es llegar y decir vamos a declarar a un presidente desde fuera, digamos, cuando sabemos que hay otro que no quiere dejar el poder. En definitiva, ¿cómo presionamos de una manera política, democrática y por sobre todo pacífica para que esta situación se solucione? Ahí está el elemento de la transición pactada, que va muy de la mano también con la mediación, estas precauciones que se están tomando desde distintos estados para no entorpecer aquello. ¿Cómo ves también ese escenario? Más allá también de lo que ya nos decías de los reconocimientos oficiales que se puede hacer en el caso de Edmundo González. O sea, yo entiendo que una presión, por definición, tiene que significar que hay incomodidad. Tiene que significar que hay posiciones claras. Tiene que significar un aislamiento desde la comunidad internacional al régimen de Maduro. Eso tiene que ser. No puede ser no incomodarlo. No puede ser, no le vamos a generar un problema. No puede ser simplemente jugar al ritmo que él está tratando de imponer. Muy por el contrario, hay que denunciarlo y no hay que protegerlo. Actuaciones como la de Rodríguez Zapatero, por ejemplo, son una vergüenza. Cuando intenta que el Grupo de Puebla no haga un comunicado en contra de lo que ha sucedido en Venezuela. Comentarios como los de Marco Antonio Enrique Dominario también son una vergüenza. Aquí, si la izquierda quiere todavía salir diciendo que tiene alguna concepción de democracia, cuando las papas queman, cuando se violan los derechos humanos, cuando se roban la democracia, cuando se intenta imponer un régimen a sangre y fuego, cuando se ha corrompido, como se ha corrompido las Fuerzas Armadas de Venezuela, nombrando más de 2.000 generales, tratando de llevarse hacia ellos mismos el poder político y el poder militar, para evitar, ¿cierto?, que haya una imposición de la ley y del orden y que permita que se respeten los resultados democráticamente expresados por la ciudadanía en la última elección presidencial. Bueno, eso hay que condenarlo, no se puede guardar silencio, no se puede simplemente decir que aquí en realidad hay que tener cautela. Cautela, ¿qué están pidiendo cautela? Los mismos que querían derrocar al presidente Piñera, sacándolo con 2 acusaciones constitucionales, diciendo que era un violador de derechos humanos y que lo iban a perseguir por los foros internacionales. Esos mismos hoy día están pidiendo cautela cuando tenemos los hechos sobre la mesa de lo que ha sucedido lamentablemente en Venezuela. O sea, el nivel de contradicción y de condescendencia ya no puede seguir aumentando estos niveles, muy por el contrario. La verdadera presión, veamos qué es lo que dice la oposición. O sea, en algún minuto María Corina Machado y Edmundo González tuvieron que decir que incluso estaban dispuestos a tener que entrar en la clandestinidad porque temían por sus vidas, porque estaban siendo perseguidos. Frente a eso no podemos simplemente pedir cautela, hay que tomar acciones. Y además Maduro se ha cansado de humillar a Chile. Dijeron primero que lo del asesinato del teniente Ojeda era una táctica de falsa bandera y que eran el propio gobierno o el propio Estado chileno o que eran las instituciones chilenas las que habían matado a Ojeda. Después dice que hay grupos paramilitares formados en Chile. Después le dice al presidente Boric prácticamente que es un monigote de las ideas de Pinochet. Y Boric calladito la boca. Eso no puede ser. Tiene que tener una posición clara y responder claramente. Oye, yo en eso quiero discrepar profundamente. Creo que el presidente Boric ha sido claro, fue el primer presidente en decir que esto no había sido una elección democrática, fue el primer presidente de Latinoamérica en decirlo, y también en el derecho irrestricto de los pueblos de ser soberanos respecto de sus propias elecciones. Eso en primer lugar. Pero eso en primer lugar. En segundo lugar, el tema de Piñera, se utilizaron las herramientas que establece la Constitución, que son las acusaciones constitucionales, por lo tanto creo que no tiene nada que ver con la situación que hoy día pueda estar viviendo Venezuela. Y en tercer término, insisto, yo creo que la cautela es responsabilidad política de los que dirigen los países de la región. O sea, es muy importante establecer que el declarar o no declarar un presidente no es algo, una atribución que deba tener un país sobre otro. Y por lo tanto, lo que se está exigiendo hoy día, que es la transparencia y una salida pacífica a esta resolución, está pensando también
en el pueblo venezolano. Si finalmente son ellos los que están hoy día pudiendo sufrir las violaciones de derechos humanos, de los cuales estamos absolutamente de acuerdo. Pero no confundir la posición que ha tomado el Frente Amplio en particular respecto de este tema. Uh-huh. Jorge, te dejo ahí también la opción de responder y también poner sobre la mesa los elementos de las posiciones que se han tomado Estados Unidos, Argentina, que también tuvieron una posición un poco más en la línea de reconocimiento del candidato presidencial de la oposición. Ahora han estado matizando un poco. ¿Cómo también ves esa posición? A ver, es que cuando es el propio régimen dictatorial el que no quiere reconocer la voluntad popular, porque eso es lo que estamos viendo hoy día en Venezuela, existe claramente la posición que puede tomar un país de no declarar quién ganó, porque no es el gobierno de Chile, no es el Consejo Nacional Electoral Venezolano, no lo puede declarar, pero sí puede manifestar su opinión, sí puede reconocer los hechos, sí puede manifestar lo vergonzoso que es que a 10 días de las elecciones no se pueden mostrar las actas. Entre otras razones porque se han demorado probablemente falsificándolas, porque las reales, las que tienen, son las que ya mostró la oposición. O sea, ¿qué más quiere la izquierda chilena? ¿Qué más quiere para simplemente ser los hechos, la situación que sucedió? Ahí están los números. Entonces, cuando se dice que aquí el presidente fue el primero en decir que la elección, ya, fantástico, el presidente fue el primero en decir que la elección no había cumplido los regímenes y los estándares democráticos, fantástico. Pero ¿y qué significa eso en la práctica? ¿Qué ha vuelto a hacer el presidente desde ahí? Prácticamente nada, solamente una declaración, que es un mínimo, que es reconocer que la elección se la robaron. Es un mínimo. Tú decías cambios de opinión. Ayer las madres de la Plaza de Mayo, que son dirigentes de derechos humanos en Argentina, que eran las primeras que habían reconocido la victoria de Maduro, también estaban reconociendo que en realidad se habían robado la elección. Porque los hechos ya eran demasiado evidentes, demasiado claros frente a la situación que estábamos viendo. Y cuando tú tienes dos candidatos fuertes y hay uno que se roba la elección, bueno, entonces ¿quién ganó? ¿No tenemos cómo saber quién ganó? ¿Esa es la tesis? ¿No tenemos cómo saber quién ganó? ¿O por qué no vas a decir que ganó el candidato de la oposición? ¿Para que no se enoje Maduro? ¿Para que haga de nuevo las elecciones? Si es un régimen dictatorial que estuvo dispuesto a hacer todo esto, entonces evidentemente si logras congraciarte con él, no vas a lograr que cambie de opinión. El régimen de Maduro no va a aceptar nada distinto que no sea simplemente declarar que ellos ganaron y que no hay posibilidad de que salgan del poder. Nos quedan los últimos minutos. Lorena, ahí para yo ahí tengo diferencias, porque finalmente una posición en la cual Chile endurezca y diga y declare que el ganador no es González, finalmente no sé en qué puede colaborar en una salida, en una transición, en una salida pacífica para el pueblo venezolano. Francamente, creo que nosotros no estamos diciendo, en ningún caso se ha reconocido que la elección de Maduro haya sido democrática, ni que esté demostrada. O sea, yo creo que hay que salir de esa retórica porque no es real. Y finalmente, decirlo implica necesariamente cómo va a actuar entonces la comunidad internacional en el territorio venezolano. Eso tampoco es permitido, digamos. O sea, tampoco estamos aquí diciendo, porque al parecer, os da la sensación de que existiera solo el camino de la intervención de Venezuela. Y eso no puede ser. En eso no estoy de acuerdo. Jorge, para cerrar. Mira, yo quería también tomar, porque ya yo creo que están más o menos claras las posiciones que tenemos en este tema, una de las declaraciones que hizo el diputado Winter, cuando dijo en una radio amiga que es bueno que pongamos un límite al decir que nunca más un gobierno que se autodenomina de izquierda puede aferrarse al poder. Se convierte en un régimen estrictamente militar. Que nunca más un Estado dependa de una sola empresa. Que nunca más un gobierno pretendidamente de izquierda sea así de indulgente con la corrupción. Que nunca más un gobierno autodenominado de izquierda se desconozca el resultado de una elección. Esto es lo que dijo el diputado Winter. Bueno, aquí, como diría Carlos Peña, está frente al espejo la izquierda chilena. Porque esta descripción que acaba de dar de Winter, entre otras cosas, es la descripción del gobierno de los Castro y Díaz-Canel en Cuba. Entonces, si tanto pregona la izquierda de que ellos son defensores de la democracia, bueno, ¿van a hacer las mismas críticas a lo que ha sucedido durante 65 años en Cuba? ¿Va por primera vez el presidente de la República a condenar la dictadura cubana? ¿Vamos a ser igualmente duros con todos los regímenes de izquierda que han oprimido a su pueblo y que lo han empobrecido durante décadas? ¿O simplemente cuando ya
la situación en Venezuela se ha vuelto crítica y ha afectado a toda la región producto de la migración, vamos a tener una opinión. Yo creo que es muy importante que veamos cómo actúa la izquierda, porque como dijo la ministra Orellana, cuando se sepa toda la verdad, hay algunos que no van a poder no ponerse rojos. Ya son las 9:34, de regreso con nuestro panel, con Jorge Acosta, director del Programa de Salud y Bioética del Instituto Res Pública, y con Lorena Meneses, ex secretaria general de Convergencia Social y actual delegada nacional del Comité Central del Frente Amplio. Cambiamos de tema y nos quedamos en nuestro país para hablar un poquito de la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, que fue dada a conocer durante las últimas horas, donde también se estuvieron dando algunos indicadores. Por ejemplo, esto corresponde a 2023, es importante también señalarlo, el 21,7% de los hogares sufrió algún delito de alta connotación. El indicador de victimización general, en tanto, se mantuvo estable al bajar solo una décima respecto de 2022. La percepción de inseguridad, que había llegado a un máximo histórico de 90,6 en la anterior medición, disminuyó en 3 puntos. Es parte de los antecedentes que se están entregando. También importante después ir viendo la evolución que se ha estado haciendo también respecto a mediciones previas a la pandemia, y que también es importante tenerlas en contexto. Jorge, parto contigo, para que me cuentes un poquito cómo ves estas mediciones con bajas en el caso de la victimización, los hogares victimizados de décimas, para ser precisos, y en lo que tiene que ver también con la percepción de delincuencia, también con una baja un poquito mayor, pero todavía también baja. Cuéntame un poquito cómo lo ves. Bueno, sin duda el problema de la seguridad sigue siendo el más importante para los chilenos porque lo sufren a diario. Escuchaba el subsecretario de Prevención del Delito hablando del tema de la sensación de inseguridad. Pero este no es solo un tema de sensación, no es un tema aparente, no es un tema que sea, digamos, una especie como de máscara que cubre la realidad. No. Aquí lamentablemente el tema de la inseguridad se toma la vida de los chilenos, se toma los barrios. Vemos, por ejemplo, no sé, ahora mismo en la televisión, en los matinales, hablan de los pasajes del delito en cierta comuna, hablan de la serie de delitos violentos, porque lamentablemente también ha cambiado el perfil del delito en el país. Es un delito mucho más violento, es un delito donde ahora se dispara y después se pregunta, es un delito donde lamentablemente se ha introducido fuertemente la droga, se ha introducido fuertemente también la corrupción propiamente tal de la sociedad. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el puerto de San Antonio o los puertos de Chile son hoy día prácticamente una puerta abierta para la droga? Que es una transmisión de la droga sin ningún problema porque no tenemos escáner, por ejemplo, para poder ver cada uno de los containers que entran y que salen del país. ¿Cuántas veces hemos comentado también lo grave que es que sigamos teniendo comunas donde no hayan espacios cierto, de esparcimiento, que no hayan áreas verdes, o que las plazas estén tomadas por el delito, que las plazas estén tomadas por los narcos? Yo nací en San Ramón, en La Bandera. Nosotros teníamos súper claro en el mismo pasaje donde vivía, o un pasaje más allá, los lugares donde estaban los delincuentes, que rápidamente empezaban a crear, ¿cierto?, sus casas con 2, con 3 pisos. El otro día se descubrió en una población también, ni siquiera en una población, en una toma, jacuzzi, tinajas de aguas calientes. ¿Y por qué? Porque uno ve que lamentablemente se está transmitiendo que, esa es la forma de salir adelante para muchos. El tema de la droga, de la delincuencia, de robar cajeros automáticos. Acuérdate cuando era muy popular lo del el robo de cajeros automáticos. Los alunizajes que terminaban. Claro, un joven decía, mira, robo un cajero automático y voy a tener decenas de millones de pesos, plata que alguien que trabaja por el sueldo mínimo toda la vida no va a tener nunca. Entonces, lamentablemente estamos viendo una situación gravísima de la delincuencia y el gran problema que yo veo es que no hay una impresión que uno pueda tener de que sea el problema o la situación, el drama, donde se estén concentrando todos los esfuerzos del gobierno para poder resolverlo. Hay una sensación de indefensión que lamentablemente están sufriendo los chilenos porque lo mínimo que debería entregar el Estado es seguridad,
es protección. Y si no es capaz de entregar seguridad y protección, bueno, entonces, ¿qué pasa para todo lo demás? Lorena, te dejo ahí también la palabra para que me cuentes un poco tu percepción respecto a estos números. Quería también citar algunas declaraciones del subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Él dijo que estiman que con herramientas como estas, junto con la información que también nos otorga el Centro Nacional para la Prevención de Homicidios, es fundamental que para que instituciones como el Ministerio Público puedan hacer su trabajo, reducir la impunidad y prevenir el delito. También dijo que ni con esta baja en la percepción de temor, ni con la reducción de muchos delitos, como lo hemos experimentado, el gobierno baja los brazos y dice que el trabajo está hecho. Por el contrario, dio cuenta que mientras la seguridad sea la principal preocupación de la ciudadanía, nosotros como gobierno de forma permanente incrementamos ese trabajo. Parte también de los puntos planteados por el subsecretario. Te dejo ahí la palabra. Sí, bueno, es evidente que se ha hecho un esfuerzo bastante grande respecto del tema de seguridad pública. No hay que olvidar que dentro de eso hay otros factores también que influyen. También el trabajo que se ha hecho en la recuperación de espacios públicos desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional, la implementación de los equipos ECO, que en el fondo van específicamente a atacar el tema de estas delitos violentos con homicidios, o sea, ciertas herramientas que se están utilizando hoy día que son más bien de gestión, pero también no olvidemos lo que está pasando en el Parlamento respecto de la ley de poder abrir el secreto bancario, porque finalmente, y bueno, yo crecí en La Cisterna, así que fuimos vecinos alguna vez, tenemos claridad de que cuando hay narcotráfico, el narcotráfico se expresa en cómo se empiezan a utilizar los recursos, no solamente en el beneficio personal del narcotraficante, digamos, de estas ampliaciones de casa, etcétera, sino que también cómo se van insertando en los barrios, entregando recursos a población vulnerable. Y en ese sentido, la persecución de estas platas, que son platas negras finalmente, es clave para poder saber y poder distinguir dónde están los grandes narcotraficantes, más que solamente el microtráfico que uno pudiera perseguir hoy día con las herramientas legales que existen. Entonces ahí la derecha no ha querido discutir respecto del tema, y yo creo que eso es uno de los elementos importantes y profundos que debe ser discutido, que deben ser abiertos, porque finalmente no es entendible que podamos ver en nuestras calles autos de última gama conducidos por jóvenes de 20 años, que sabemos efectivamente que es imposible que puedan ser obtenidos con recursos bien habidos, digamos, sino que es muy probable que sea a través del narcotráfico. En eso también está el tema de las aduanas. Comparto que falta todavía implementar herramientas y equipamientos que permitan lo de los puertos, claro, poder escanear los containers, como decía Rodrigo. Pero también tenemos los avances que se han hecho en Arica, donde se habló de que tienen esta cosa de del reconocimiento facial y que se va a implementar en otras regiones. En definitiva, es evidente que esto no se trata de la sensación de miedo, sino que es evidente que hay delitos de alta connotación que antes no estábamos acostumbrados, hay una inseguridad permanente hoy día en la población, y que en la agenda para las personas es uno de los elementos fundamentales para el buen vivir, en definitiva. Jorge, entremos también en el tema legislativo que ponía sobre la mesa Lorena, y que tiene que ver también con la apertura que haya en dar pasos en lo normativo, en el seguimiento que se hace, por ejemplo, a propósito del tema del seguro del secreto bancario. Cuéntame un poquito también cómo ves esa arista. Mira, es interesante porque muchas veces se plantea en el debate público como balas de plata. ¿Ah? Mira, hacemos esto y resolvemos el problema, ¿ah? Como pasaba con la legalización de la droga. ¿Ah? A mí me da mucha rabia cuando decían, no, para resolver el problema de la droga hay que legalizarla. ¿Ah? Algunos decían, yo soy liberal porque quiero legalizar la droga. Y yo le decía, mira, ¿cómo se nota que tú no has tenido contacto con el drama que vive una mamá en una población que su hijo se droga? Porque esa mamá no quiere que le den boleta cuando el niño compre marihuana o cuando compre cocaína. Ese no es su problema. Su problema va mucho más allá de la decisión personal de drogarse o no drogarse. Entonces esa como bala de plata o posición boutique me hace recordar también la misma sensación cuando uno evalúa el tema del secreto bancario. Fue el propio fiscal nacional
que paréntesis, la pega que está haciendo la Fiscalía en estos últimos años yo la encuentro bastante extraordinaria. ¿Eh? O sea, miren lo que pasó, lo que se ha hecho, por ejemplo, en la Fiscalía de la Araucanía, cuando se metió en el tema de los carabineros asesinados, ¿cierto? Y ejecutados en el sur y que después se quemaron sus cuerpos. Miren lo que ha pasado con el tema también de Ronald Ojeda, cómo se ha ido investigando. Yo creo que lo está haciendo mejor la Fiscalía. Y el fiscal nacional dijo, cada vez que le hemos pedido a un juez que nos abran las cuentas bancarias y que termine con el secreto bancario, se ha hecho. El problema no va por ahí. No va por ahí. Y si alguien pretende creer que el hecho de que un burócrata en el Servicio de Impuestos Internos o en cualquier lado tenga la información bancaria de todos los chilenos para poder saber si es que el delito se está haciendo o no se está haciendo en tal o cual lugar, es creer entonces que el mejor sistema de inteligencia que tenemos es el de la ANI, donde hay un burócrata que se informa a través de los diarios, a través de Twitter, como lo podría hacer cualquiera de nosotros. Es creer que el Estado lo hace tan fantástico como lo está haciendo hoy día en salud, cuando un estudio que mostraba el Instituto de Políticas Públicas en Salud, el Ipsos, de la Universidad de San Sebastián ayer, publicado en La Tercera, que se había multiplicado por 7 en los últimos años, del 2018 hasta el 2023, la cantidad de personas en espera en la lista GES. Y se había multiplicado por 6 las personas con cáncer en espera, que en el último registro eran más de 5.000 personas que habían fallecido esperando en el GES. Y un 20% de esa, su vida podría haber sido salvada si es que se hubiesen atendido a tiempo. Entonces cuando me dicen, no, el Estado es sinónimo de eficiencia en el manejo de las situaciones, como por ejemplo, con el secreto bancario vamos a resolver el problema de seguridad, es una bala de plata que no se justifica, que quienes lo necesitarían, que es la Fiscalía, no lo están pidiendo, y que es una obsesión del gobierno para marcar un punto y dar una posición en la cual creen que esto se trata de ricos versus pobres, que se trata de lucha de clase, y no es eso. Si el gobierno no es capaz ni siquiera de terminar con la evasión en el Transantiago, ¿cómo va a ser capaz entonces de terminar con los delitos teniendo la información de las cuentas bancarias? Entonces, mejor dedíquense a resolver los problemas para los que tienen potestad antes de pedir otras potestades que sabemos no le van a servir para nada para resolver los problemas del delito en nuestro país. Sí, ahí Lorena, Jorge da cuenta también de las dificultades a propósito de la burocracia a la hora de pensar en ciertas soluciones. No sé cómo lo ves tú. Sí, bueno, a mí me impresiona aquí mi compañero de panel cómo puede tomar aristas de todos lados, porque en el fondo el tema que estamos hoy día hablando acá es de seguridad y no de si estamos de acuerdo o no de la fortalecimiento del Estado, digamos, que evidentemente no estamos de acuerdo, pero creo que decir que es una bala de plata cuando en verdad, efectivamente, el secreto bancario hoy día se puede operar solamente si las personas están imputadas y no durante la investigación previa, es un problema. Porque cuando tú no tienes las herramientas para poder hacer una investigación antes de que tú tengas los imputados, es un problema. Porque hoy día no podemos hacer ese seguimiento de los recursos que están siendo generados a través del narcotráfico o cómo van pasando a través del país. Creo que establecer de que es solamente una frase que se está utilizando para salir de otros problemas que puedan tener las gestiones de los gobiernos, yo creo que es una falacia, digamos. Yo creo que en este ámbito tenemos que ser claros y qué posición tenemos de todos estos recursos económicos que entran al país de mala manera y que en el fondo están corrompiendo también a nuestra juventud. Hoy día, y eso es muy efectivo, los jóvenes no tienen miedo a morir. Los jóvenes más vulnerables piensan que a través de esta ganancia rápida de recursos es la forma de vivir mejor. Y eso yo creo que tenemos que combatirlo. Y esa es una batalla que tenemos que dar culturalmente, pero también con cuestiones concretas y efectivas. O sea, el que recibe dinero del narcotráfico debe ser perseguido, debe ser encarcelado y debe ser condenado. Y eso yo creo que tenemos una posición clara desde el Frente Amplio y también ha sido muy claro desde el gobierno. Jorge, ahí se alude a la oportunidad en que efectivamente se levanta este secreto bancario, lo plantea Lorena, que efectivamente puede que llegue muy tarde cuando lo establezca un juez. Y por otro lado está también el tema de poder ir entrando en los temas más culturales, temas de copamiento de territorio, que muchas veces están establecidos también en estas temáticas. ¿Cómo también ves ese aspecto? A ver, ¿quiénes son los que persiguen a los criminales de nuestro país? ¿Cuál es el organismo? ¿Cuál es la institución?
encargada especialmente para investigar y perseguir el delito? Es la Fiscalía, es el Ministerio Público. ¿Y qué es lo que dice el Ministerio Público? ¿Es el Ministerio Público el que está pidiendo, por favor, mire, para poder investigar mejor, para resolver mejor los delitos, para poder enfrentar mejor la delincuencia, necesito que se libere el secreto bancario? No, muy por el contrario. La Fiscalía ha dicho todo lo contrario. Cada vez que lo hemos necesitado, hemos tenido la aprobación de la justicia, hemos tenido la aprobación de los tribunales. ¿Quién es entonces políticamente el único que está levantando este tema? El gobierno. Porque cree que aquí puede hacer una digamos, diferenciación entre buenos y malos, entre los que están por y los que están en contra. Pero la verdad es que en la práctica no sirve. A mí me gustaría mucho más ver al gobierno obsesionado con las cosas que sí puede hacer, como lo que comentábamos. ¿De quién depende fortalecer la aduana? ¿De quién depende fortalecer, digamos, la revisión de todo y cada una de las mercancías que entran y salen del país? ¿De quién depende, por ejemplo, que los recursos vayan donde corresponde, por ejemplo, en el tema de prevención, de que podamos tener los parques habilitados y con luz, las calles habilitadas y con iluminación? A mí me da vergüenza cuando cruzo por la Alameda todos los días. Yo salgo tarde, como a las 8 de la noche, de Alameda con 18, y día por medio la luz está funcionando. ¿Y de quién depende eso? De la alcaldesa. Depende si es que el gobierno y el gobierno regional le han entregado recursos también a los municipios. Yo me acuerdo cuánto luchamos para que pudiéramos tener en el Parque La Bandera una iluminación toda la noche. Y esas son cosas que se pueden hacer sin tener que aprobarlo en el Congreso. Depende de la gestión municipal, depende de la gestión de los recursos. Y efectivamente con Lorena pensamos distinto con respecto al tema del Estado, porque un Estado elefantiásico como el que tenemos hoy día, que es el Estado más grande que alguna vez hayamos tenido en la historia, con más recursos, con más funcionarios, con más ministerios, no ha dado mejores servicios. No ha resuelto los problemas de las personas, muy por el contrario. ¿A quién lo beneficia hoy día? Muchas veces los chilenos, y con razón, se quedan con el pensamiento, se quedan con la reflexión de que beneficia solamente a los que trabajan en el Estado, a los que tienen entre 1 y 1,5 meses de licencias pagadas por todos los chilenos, los que tienen bonos de cumplimiento que muestran que tienen 98, 99, 100% de cumplimiento, y que cuando van a pedirle al Estado algo, como por ejemplo un trámite o un papel, los miran con mala cara. No les resuelven los problemas, no le contestan los teléfonos, no lo atienden la interconsulta, lo tienen años esperando la interconsulta a los hospitales. Entonces, esto de creer que simplemente entregándole más atribuciones al Estado, más personal, más recursos, los problemas se van a resolver, pareciera ser que no es así. Entonces, es hora, creo yo, de exigirle más al Estado, de exigirle más al gobierno, de exigirle más al Ejecutivo que haga cosas y que se tomen decisiones difíciles. De repente uno dice, no hay plata. ¿Cómo no hay plata? Si tenemos gobernadores que vamos a reelegir ahora y que nadie sabe lo que hacen y que gastan millones de pesos. Gobernadores provinciales que nadie sabe por qué existen. ¿Alguien sabe quién es el gobernador de la provincia de Santiago? Y ahí está, gana su sueldito, gana su bono y tiene funcionarios. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que hay que repensar la forma en que se está haciendo enfrentamiento a los problemas importantes como de seguridad, entregando los recursos que corresponden y, por ejemplo, fortaleciendo la institucionalidad de la inteligencia. Yo creo que eso sí falta en Chile. Falta más inteligencia, falta que tengamos una investigación profunda, completa, de los hechos de corrupción, de la forma en que se está efectivamente moviendo los recursos de esas personas que están involucradas en delitos, de fortalecer la unidad de análisis financiero con la información que ya tenemos disponible, pero echarle la culpa al 95 o 99% de los chilenos abriendo el secreto bancario de todos simplemente por algunos que están delinquiendo, yo creo que no es la solución. Lorena, para cerrar, nos quedan los últimos minutos. Solo voy a hacer una defensa a los funcionarios de salud, no todos son como describe acá Rodrigo. Jorge, perdón. Ya echado la culpa a ti, tú, sí, todo el rato, a Rodrigo, pero no, Rodrigo ha sido más imparcial que cualquiera. No, perdón. Oye, eso por un lado, pero lo segundo es que después de escucharlo me da la sensación de que estuviera hablando de Enel, porque en definitiva lo que hemos escuchado de Enel, que es una empresa privada, es precisamente eso, que no contestan los teléfonos, que no han sido canal los problemas de la gente, que ha pasado casi una semana
de que se cortó la luz y hay sectores que todavía tienen miles de personas. Entonces, en el fondo esto no es Estado sí, Estado no, o empresa privada al 100%. Yo creo que esto tiene matices. Y los matices son los que tenemos que tener la capacidad de poder entrar en un diálogo y de poder definir cuáles son entonces los sectores donde el Estado debe ser más fuerte y donde puede haber una relación entre el mundo privado y público que sea virtuosa. Sí concuerdo en que creo que hay que seguir fortaleciendo el tema de inteligencia, pero eso también, vuelvo al punto, creo que conlleva el tema del secreto bancario, que todavía no puedo entender por qué la derecha se niega absolutamente a poder, siquiera a conversar respecto de lo que se está proponiendo. Siendo ya las 9:54, no me queda más que agradecerles a ambos por habernos acompañado. Lorena Meneses, Jorge Acosta, nuestro panel del día de hoy. Un abrazo a ambos. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodrigo.